Cordial saludo. Nuestro grupo está conformado por Joana Prada, Iván Zambrano, Homer Redondo y quien les habla, Olmer Ramírez. Vamos a hablar de investigación de hermenéutica. El término hermenéutica se viene usando desde la antigüedad. Aristóteles lo utilizó en su obra Orgán. Este término proviene del griego hermeneutike, que corresponde en latín a interpretare, o sea, el arte de interpretar los textos, especialmente los textos sagrados, para fijar su verdadero sentido. En un principio, pues se concibió para interpretar los textos sagrados. De este modo, la hermenéutica, es el tipo de investigación cualitativa que tiene como objetivo interpretar y develar el sentido de textos, aunque actualmente se usa en otros contextos como comunicaciones o interacciones humanas, buscando que su comprensión sea posible. Habermas en 1970 expuso que este enfoque le otorga preponderancia y carácter científico a la investigación bibliográfica. ¿Qué es lo que comúnmente se estudia desde esta tradición investigativa? En su esencia, la hermenéutica es una disciplina que estudia los textos para su interpretación. Según Pérez 2000, constituye una disciplina de interpretación de textos o material literario o el significado de la acción humana. Sin embargo, en la actualidad, su aplicación trasciende a las diversas formas en que percibimos e interpretamos las realidades. De este modo estudia las formas particulares de la vida social mediante la articulación de la subjetividad que subyace en cada individuo y dan a conocer su valioso significado. Por otro lado, Mendoza 2003 propone la hermenéutica como un ámbito para comprender críticamente el proceso racional vital. En este sentido, se puede decir que trata de proponer nuevos fundamentos teóricos para analizar las relaciones humanas. Desde esta postura, la hermenéutica nos permite decodificar los mensajes y tal vez las expresiones más simples de los demás y la manera en que desean transmitirlas, mucho más allá de la mera percepción, puesto que la percepción es un elemento distorsionador. Historia y origen de la hermenéutica. Si bien todo concepto hay que explicarlo desde un contexto histórico, porque también da una interpretación a lo que se pensaba o se decía, en la filosofía antigua nace el concepto de la hermenéutica. Pero vamos a explicar muy bien. Para eso nos entendemos como lo que es la prehistoria de la hermenéutica. Esta nace con Filón de Alejandría, hablando del tema específicamente de la alegoría. ¿En qué consistía? Si bien Filón es influenciado por el pensamiento estoico, busca que la hermenéutica genere como tal una alegóresis, que es decir, un padre o un fundamento para poder ser interpretado. Por consiguiente, Filón de Alejandría construye un documento que se llama La Doctrina de los Tres Estratos. ¿En qué consiste? Que es una forma de interpretar con un sentido, con un significante corporal, con algo directamente a lo literal del texto y sobre todo al estado o el sentido anímico de la persona que está relacionada. En esta parte histórica, la filosofía medieval logra dar otra interpretación a la hermenéutica, de lo cual se describe como el significado cuádruple de la voluntad de Dios. Hay que caer en cuenta que el pensamiento medieval está muy estructurado por la influencia teológica, por ende todos los conceptos en esta etapa de la historia están muy basados en la creencia de Dios. Entonces se dan 4 estructuras directamente, que son: la escritura puede mostrar un significado cuádruple, escrito directamente, en lo que sería el primero, el sentido literal. Cuando tomamos una palabra o tomamos una frase de manera literal, se enseña lo que pasó. Se da el paso alegórico, que es en el que tú debes creer, entonces el ideal directamente. Lo moral es lo que se debe hacer, y finalmente el anagógico es donde se va a atender cuál es la tendencia de esto. Estamos con el otro autor que se llama Gustav Droysen, directamente en la época industrial. Después de la edad moderna de la filosofía llega la época industrial. Droysen fue discípulo de Hegel, donde Hegel plantea completamente un planteamiento de la tesis, la antítesis y la síntesis. Pero este autor, Droysen, plantea que es una filosofía material y una metodología de la ciencia histórica, que esta es la base del fundamento para mucha interpretación de la investigación hermenéutica que vamos a desarrollar en la parte pedagógica. Hegel
Contemporáneo Hegel viene Heidegger mucho tiempo después, pero ya estamos en una época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde él plantea la hermenéutica como el esclarecimiento del sí mismo, el estar interpretando existencial. Es decir, cómo me reconozco en la vida, en la existencia, y cómo me voy generando a partir de eso. La hermenéutica entra a ser un proceso introspectivo en el individuo que genere una propia base de conciencia, y la forma hermenéutica se depende de la forma como está regido el sistema y la cultura. Después de comprender su concepto, debemos decir que existen diversos tipos de hermenéutica, como la hermenéutica filosófica, que se centra en el análisis profundo de la intención del autor; la hermenéutica histórica, enfocada en analizar cómo el contexto histórico y cultural influyen en la creación y la interpretación de los textos; la hermenéutica teológica, cuyo objetivo es la interpretación de textos sagrados como la Biblia o el Corán; pero también tenemos la hermenéutica jurídica, la literaria, la postmoderna, la pragmática y la estética. Cada tipo de hermenéutica tiene su propia metodología y objetivos, pero todas comparten varias características fundamentales. Veamos algunas de ellas. Primero, la interpretación de significados. La hermenéutica se centra no solo en entender lo que está explícitamente dicho, sino también lo que está implícito, las estructuras subyacentes internas del texto o fenómeno estudiado. Segundo, el enfoque en el contexto. Esto implica que el investigador debe tener en cuenta el contexto histórico, social, económico y lingüístico en las que un texto o un fenómeno fue producido, para lograr una verdadera comprensión de su realidad. Y finalmente tenemos la fusión de horizontes. Este concepto, acuñado por el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, sugiere que el entendimiento de un texto o fenómeno se produce cuando el investigador es capaz de integrar su propio horizonte de comprensión, es decir, su bagaje cultural, histórico y personal, con el horizonte del texto o fenómeno que está detrás, interpretándose. Solo de esta manera se logrará comprender y explicar su verdadera realidad. Quedábamos en la parte de Droysen, que era discípulo de Hegel. Entonces se busca en la forma interpretativa de lo que es la hermenéutica. Hay que caer en cuenta que la hermenéutica tiene un sentido de lo que es el develar más que el de explicar. Es decir, por medio de las ciencias naturales yo puedo explicar por reglas, leyes, muchos fenómenos que ocurren. Pero en el caso de la hermenéutica, la develación significa de entender de dónde viene el origen, cómo está estructurado, cómo funciona y cuál es el sentido que se tiene. Es en ese sentido que hay muchos principios particulares que no son leyes generales. Es decir, lo que para una ciencia investigativa, como la educación, aplica en un contexto rural, es muy diferente a un contexto urbano. Es muy diferente de un contexto de la Guajira de Colombia a un contexto del Amazonas. Por ende, la hermenéutica se vuelve un enfoque directamente de autonomía para las ciencias sociales para ser interpretada. ¿Esto qué nos permite? Que en diferentes contextos, sin necesidad de utilizar las mismas reglas, las mismas leyes, se puede interpretar y se puede analizar. ¿Qué implica esto? Que los métodos varían de acuerdo a muchos contextos, el interés del investigador y sobre todo la capacidad o las herramientas que se tengan. Como lo es la ética, el español, la filosofía, a procesos de ciencias naturales como la física y la química, donde las leyes deben ser compartidas o tienen que tener la misma concordancia en cualquier contexto. ¿Qué brinda la hermenéutica en ese sentido? Que nos puede dar un método propio generado de premisas generales, pero que en los contextos puede variar y son interpretaciones del investigador y del contexto que se está generando. La investigación hermenéutica utiliza una variedad de técnicas e instrumentos que facilitan el proceso de análisis y consolidación de resultados. Dentro de las principales técnicas podemos señalar, primero, el círculo hermenéutico. En esta se inicia con una comprensión inicial del texto o fenómeno, luego se profundiza en los detalles y finalmente se regresa al todo para una comprensión más amplia. Segundo, la comparación textual. Aquí se comparan diferentes fuentes o perspectivas para identificar similitudes
diferencias o contradicciones. Tercero, la deconstrucción de juicios. Esto requiere que el investigador se desprenda de los prejuicios y supuestos previos para lograr una comprensión más abierta del texto. Y finalmente, el método de triangulación. Implica el uso de diferentes fuentes, teorías o enfoques interpretativos para obtener una comprensión más completa del fenómeno estudiado. Como parte de los instrumentos más usados tenemos las entrevistas en profundidad, la observación participante, los diarios de campo y la utilización de softwares de análisis cualitativo con programas informáticos como Atlas.ti o NVivo que facilitan la codificación, categorización y análisis de grandes volúmenes de datos textuales para arrojar resultados confiables. Existen muchos retos e implicaciones desde la hermenéutica para la investigación educativa. Sin embargo, solo podemos mencionar algunos de ellos que consideramos son los más relevantes. De acuerdo con lo expuesto por García en el 2004, modo de captar la realidad se determina a través de los prejuicios, que forman un conjunto de presupuestos teóricos y prácticos, asumidos por el ser humano casi que involuntariamente, al igual que se adquiere el lenguaje. Uno de los retos para la investigación educativa al utilizar el método hermenéutico es que hay que tener en cuenta la noción del prejuicio, lo que implica que toda experiencia tiene su propio norte, todo se conoce dentro de un contexto específico, y ese contexto es el que ya ayuda a comprender el sentido de lo que hasta el momento no se conocía. Lo que quiere decir que la comprensión debe tener lugar en y desde el individuo, que está inmerso en el contexto. Otro reto que es bien grande, considero, en el método hermenéutico, es que es necesario establecer un diálogo con el pasado y con los demás. En esta línea, el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, conocido por su obra Verdad y Método y por su renovación de la hermenéutica, expresa que él no concibe el pasado como algo inmóvil y que ya está terminado, que está finiquitado. Algo muy importante, a pesar de contemplar el pasado como algo esencial, es que la educación no puede ser simplemente repetir y reproducir la tradición. Eso representa una línea muy delgada que podemos cruzar fácilmente sin darnos cuenta. El reto aquí es reformular la comprensión para incorporar, para concatenar a todo lo que se conoce, lo que aún no se sabe. Finalmente, consideramos que es necesario brindar a los estudiantes recursos de pensamiento requeridos para que ellos hagan un sano cuestionamiento de muchos prejuicios que aún están presentes, que si se quiere imperan por la tradición. Esta debe ser una estrategia pedagógica en concordancia con los postulados, con lo que propone la hermenéutica.